Bueno, si les parece, entonces empezamos con el episodio del día de hoy de Atípico Fitness Podcast. El cuerpo no solo entrena, también recuerda, habla y resiste. Porque cada movimiento forma parte de una trayectoria corporal, un recorrido donde la experiencia se encarna y toma sentido. pero sin dejar de lado la dimensión colectiva de la corporalidad. Aquí cuestionamos los estereotipos y exploramos nuevas maneras de habitar el cuerpo. Este no es el típico podcast que habla sobre el típico fitness. Somos Karina Minuti y San Valle, Y esto es Atípico Fitness, donde el cuerpo se piensa, se siente y se transforma. Te saludo primero, Cari, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes? Nuestro episodio, bueno, es de nuestros primeros episodios, no voy a decir el número exactamente, porque siempre nos equivocamos. Porque no nos queremos equivocar en este podcast, pero ¿cómo estás? Muy bien, mi Sand, feliz de nuestra invitada de hoy, con ahora sí, un poco variando temáticas, ¿no? Que es lo que queríamos hacer en esta temporada. Siempre vamos a tratar de tener un pie en fitness y en tema de culturismo, cuerpo, entrenamiento, pero sí queremos traer diversos temas y quién mejor que nuestra invitada de hoy para hablar de un tema que quizá ni siquiera nos habíamos planteado que tendría cabida en este espacio, ¿no? En un principio. Justo, y más porque el cuerpo ahora es como un continuum, ¿no? Hemos visto más bien que actualmente hemos pasado de estar en físico a también estar en la digitalidad y creo que también la corporalidad on life, como se le llama, es parte importante y hay que retomar estos temas para ver cómo es que el cuerpo se analiza también en estos otros contextos que al final es un día a día, ¿no? En el que nosotros estamos inmersos constantemente dentro del mundo digital. Entonces, para ello traemos a Ana. Bueno, quiero presentarte primero, Ana, si me lo permites. Ana Valeria es doctora en estudios socioculturales por la Universidad Autónoma de Baja California. Es maestra en psicología social y licenciada en sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Y sus líneas de investigación, bueno, se entrelazan con el entramado de los videojuegos, las redes sociodigitales, las juventudes, la cultura digital y sobre todo desde perspectivas de género y feminismo. Así que Ana, bienvenida y pues para nosotras es Gracias. un gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? Muchas gracias, buenos días. También es un gusto estar por acá. Valoro y aprecio mucho la invitación y pues es un placer poder compartir con ustedes y su audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Y pues bueno, para empezar, queremos tocar el tema de la corporalidad, ¿no? Desde este ámbito que tú estudias y trabajas, ¿no? Los espacios digitales. Em, Históricamente hemos pensado que hay como un binomio que podemos decir que es la realidad física versus la realidad virtual o la virtualidad, ¿no? Y pues últimamente eso se ha ido ampliando más y podemos hablar de continuos de realidad, ¿no? Algo que hemos hablado un poquito anteriormente, pero no hemos profundizado en ello. Entonces, desde ahí tenemos realidad virtual también, realidad aumentada, que sería entre una y otra, ¿no? Y pues estas nuevas formas de entender también el cuerpo desde el avatar, ¿no? O desde otro tipo de formas que ya no son meramente materiales. Entonces, desde ahí queremos que nos expliques cómo entiendes tú a la corporalidad, ¿no? Fíjate, es una cuestión muy interesante esta división que existió durante muchos años, ¿no? De lo físico y lo digital, incluso hasta como de lo real, ¿no? Y Ujú. estas partes que se consideraban como no reales o no tan reales, ¿no? De las partes digitales. Y una de las cuestiones que, por ejemplo, yo me cuestionaba durante las investigaciones que he realizado es la parte justamente del cuerpo, ¿no? Cómo em, nos atraviesa en sentido literal y metafórico. Porque a lo mejor voy a decir algo como muy básico, pero todas estas innovaciones tecnológicas que tenemos, técnicas y tecnológicas que tenemos, pienso que no tendrían sentido si no las usáramos. Y para usarlas necesitamos nuestro cuerpo, nuestra corporalidad. Entonces, una de las premisas que yo menciono en algunas ocasiones cuando hablo de videojuegos es que podríamos tener un montón de videojuegos en un estante, pero no tendrían sentido si no los tocamos, ¿no? Principalmente, si no los sacamos de ese estante
y los llevamos a nuestra consola, a nuestra plataforma. Entonces, pasa lo mismo cuando usamos las redes, por ejemplo, sociodigitales, ¿no? O cuando subimos una foto o estas cosas que se han ido acumulando pues a lo largo de la historia, ¿no? De las tecnologías digitales. Entonces, ¿cómo entiendo yo esta parte? Pues es de esa manera, ¿no? Están implicados, perdón, procesos subjetivos que también suceden en nuestro cuerpo, ¿no? En nuestra mente. Y son estos procesos mentales que después se entrelazan con lo social, lo que le dan significado y resignificado a las cuestiones que hacemos en cualquiera de estos espacios digitales, ¿no? De pronto en esta charla yo puedo sentir la cercanía con ustedes, ¿no? Incluso la cercanía corporal al estar dándome cuenta que nos estamos identificando quizás con las palabras que dice la otra, ¿no? O con lo que vamos compartiendo, o decir como, ah, yo también hubiera asentido o sonreído, ¿no? Y estoy mirando tu corporalidad, estoy mirando tus expresiones, estoy viendo, entonces todo eso va construyendo lo que está pasando ahorita, lo que yo estoy sintiendo en este momento, que atraviesa por completo mi cuerpo, ¿no? Entonces, básicamente es esta parte, ¿no? Las imbricaciones que hay o las conexiones que hay de nosotras, nosotros, nosotres con lo que estamos haciendo y utilizando, porque finalmente esta materialidad es lo primero que nos permite estar, hacer, ser, existir y sentir y un gran etcétera, ¿no? Entonces, esta es la forma en la que he tratado de reconocer, ¿no? Y de reconocernos como parte de esta cuestión. Si bien lo digital no está necesariamente dentro mío o... em, pues sí, o sea, no tengo una parte digital en mi cuerpo en este momento. Si, por ejemplo, escuchamos estas cuestiones como de me siento incompleta porque no traje mi celular, ¿no? O me sentí perdida porque dejó de funcionar mi compu, o cosas como estas, ¿no? Entonces, si bien hay una distancia material, ¿no? Con estas cuestiones digitales y nuestra corporalidad, no quiere decir que no existan estas relaciones que vamos haciendo pues con los entornos digitales, ¿no? Y justamente es allí donde entra como este debate de lo on-life, ¿no? Que ya mencionaban hace ratito. Entonces, pues bueno, eso por principio. Bueno, Ana, yo tenía aquí algunas otras preguntas para ti, pero ahora que mencionas justo esto de lo on-life, si pudieras explicarnos de qué se trata, cómo tú lo analizas o lo miras en tu tesis, por ejemplo, de doctorado, donde también has dado cuenta que las experiencias de las mujeres gamers, por ejemplo, aún dentro de la digitalidad, tú muestras cómo el cuerpo aún así puede ser un criterio de inclusión o de exclusión en un mundo online, ¿no? Entonces, desde ahí, es como decimos que sí tenemos un cuerpo, tal como lo mencionas, físico, material, pero igual se traslada e incluso impacta, ¿no? Sigue siendo un eje de poder, de control, de violencia, incluso en estas experiencias. Entonces, si nos pudieras explicar un poquito también por esa parte, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de on life para las personas que no lo sepan tanto? Y también, bueno, ahí te arrojo la otra pregunta, igual. ¿Por qué es importante, desde tu perspectiva, analizar el cuerpo desde una perspectiva feminista o desde un foco feminista para entender justo cómo el cuerpo sigue siendo mediado aún en la tecnología por estos ejes que mencionaba, ¿no? Poder, violencia, control, etcétera. Empezamos fuertes. Sí. Bueno, lo on life básicamente, bueno, hay varias formas desde donde se concibe lo on life, ¿no? Pero en términos sencillos, pues es este continuo, por decirlo de alguna manera, que hay como en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y el uso que hemos hecho y las apropiaciones que hacemos de las tecnologías y de los espacios digitales, ¿no? Entonces, deja de serlo online separado de la vida, ¿no?
sino que se vuelve on life. O sea, estamos conectadas y conectados y conectades desde muchísimos lugares, ¿no? Esto, bueno, pues ha ido avanzando conforme van avanzando las cuestiones sociales, ¿no? Las innovaciones tecnológicas, el acceso popular a estos dispositivos y al uso particularmente del Internet, ¿no? Si bien pues ya tenemos rato con esta normalización del Internet y de las cuestiones digitales, pues por ejemplo cuando yo nací pues no había, ¿no? Estas cosas. Entonces el Internet y las tecnologías pues estaban básicamente antes destinadas a espacios como más militarizados o de élite, ¿no? O para universidades exclusivamente, ¿no? Centros de investigación. Entonces, cuando se populariza cuando se abre se masifica, ¿no? Internet y estas tecnologías, pues es que empezamos a hacer como todos estos análisis, ¿no? De lo que está como en lo que se llamaba ciberespacio y luego cómo se va transformando hacia lo que ahora yo reconozco como culturas digitales, ¿no? Todo lo que va pasando alrededor de los espacios digitales, ¿no? Entonces, el Internet y las tecnologías, la digitalidad, virtualidad, pues pasa a ser algo que configura también la forma en la que sentimos, pensamos y nos relacionamos. Y es, por ejemplo, lo que nos ha permitido que en situaciones como la pandemia, que fue pues un hito para la sociedad, pudiéramos hacer pues básicamente casi todo, ¿no? Dinámicas laborales, relaciones sociales, personales, etcétera. Entonces, deja de existir como esta dicotomía o esta separación entre lo que está en lo digital y la vida cotidiana, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es lo on life, ¿no? Es obviamente muchísimo más profundo, pero bueno, para términos sencillos, yo pensaría que es eso, ¿no? Y la otra parte como de la corporalidad la parte del feminismo, me decías, ¿no? Es una cuestión que, bueno, a mí me apasiona, me gusta mucho pensar en este tipo de preguntas porque las tecnologías por sí mismas, bueno, sabemos que estamos en una sociedad que ha sido configurada desde las lógicas patriarcales, ¿no? La separación, dicotómica, a veces muy marcada sobre las diferencias sexogenéricas y pues las tecnologías no son la excepción de estas lógicas de poder que ya mencionabas, ¿no? Entonces, en ese sentido, las tecnologías de cualquier tipo de tecnologías han sido espacios masculinizados, ¿no? Por ejemplo, hasta el momento de la revolución industrial, pues las mujeres no estaban en los espacios laborales, por ejemplo, ¿no? O sí, pero no públicamente, por ejemplo, ¿no? O sea, teníamos como otros roles, ¿no? Más hacia lo privado, más hacia la familia, por ejemplo. Entonces, cuando empieza a haber estas innovaciones tecnológicas y que hay pues estas guerras y demás, entonces las mujeres empiezan a necesitarse, ¿no? Como esta urgencia de que se pongan a trabajar las mujeres y es cuando accedemos, entre comillas, a las tecnologías, ¿no? Sin embargo, cuando terminan los periodos de guerra, etcétera, vuelve a estar esta lógica como de devolver a las mujeres a lo privado, ¿no? A las casas, a la familia tradicional, a los cuidados, etcétera. No porque antes lo hayamos dejado de hacer, sino porque, bueno, era como esta parte de que quienes debían trabajar y demás, pues eran los varones, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues esas ideas han permanecido, ¿no? Lo vemos en muchísimos espacios. Entonces, cuando llegamos a la parte de los videojuegos, ya voy a los videojuegos, te los prometo, pues vemos de nuevo estas lógicas, ¿no? De ser espacios masculinizados, no solamente porque se trata o está relacionado con las tecnologías, ¿no? Con ciertas tecnologías o con ciertos artefactos tecnológicos, sino también porque se trata de cuestiones de ocio, ¿no? De ocio y de disfrute, que pareciera, ¿no? Que
las mujeres tampoco tenemos como esos derechos, ¿no? Porque nuestras tareas siempre pues son el cuidado y las atenciones y pues ese tipo de cosas no descansan, ¿no? Tenemos por eso las dobles, triples jornadas de las mujeres, la casa, hijes y un montón de etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, pues reconozco como importante en cualquier ámbito que estemos estudiando poner el énfasis en el género. Desde, pues, el feminismo también es muy importante porque pienso que nos permite perspectivas un poco más críticas o más puntuales que solamente decir perspectiva de género. Y pues bueno, ¿por qué? Porque pues encontramos un montón de espacios masculinizados, ¿no? El- las, bueno, otra cosa que se cruza ahí es que, por ejemplo, las decisiones profesionales, la elección de carrera profesional y estas cosas, pues también hay diferencias generizadas, ¿no? Entonces, de pronto en las carreras de tecnologías tampoco vemos a tantas mujeres, ¿no? O bueno, en estos últimos años ya un poco más, porque se ha impulsado mucho, por ejemplo, esta parte de que las jovencitas estén cercanas a las disciplinas STEM, ¿no? Que ahora se llaman STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics, me falta alguna tal vez. Ahora le han agregado también el arte, ¿no? Mm. Pero, bueno, digamos, reciente, entre comillas, ¿no? Entonces, sigue habiendo esta urgencia, yo dijera, de reconocer que las mujeres hemos estado allí desde muchos lugares, ¿no? Porque, bueno, es sabido también que grandes innovaciones en cuanto a espacios tecnologizados y digitales han sido gracias a mujeres, pero no tienen el reconocimiento que merecen porque han tenido que usar seudónimos o porque les robaron el crédito o porque no se les dio simplemente la gana de reconocerlo, ¿no? Entonces, bajo estas lógicas, pues es que yo me empiezo a interesar en esto y que yo veo urgente la necesidad de investigar desde el feminismo, ¿no? También porque existe una diferencia, ¿no? Ya que vivimos bajo estas lógicas de poder y de opresión y de em, limitantes, ¿no? A experimentar, a Claro. hacer, a decir. Entonces, bueno, eso. En tu tesis hay una cita que haces cuando haces referencia un poco a la imagen hegemónica que se tiene de la mujer dentro de los videojuegos, ¿no? Y dices, son representaciones femeninas hipersexualizadas, subordinadas, sin agencia o como trofeo al final del recorrido, ¿no? Lo cual me parece muy significativo de esto que dices. No significa que ahí se quedó, no significa que eso es todo lo que hay, ¿no? Y de hecho nos vas a hablar un poco de cómo se han generado espacios de resistencia, ¿no? Desde las mismas mujeres que hacen videojuegos, que juegan videojuegos y que viven de eso, ¿no? Em, pero bueno, algo que me parecía interesante también en tu tesis y que tiene que ver con esta mirada feminista, ¿no? Del asunto, es que pones el foco también en la cuestión afectiva, ¿no? En la cuestión emocional, en la cuestión experiencial, ¿no? De cómo las mujeres eh, viven desde el cuerpo el hecho de ser gamers, ¿no? Entonces, un poco desde ahí quisiera que nos cuentes con qué experiencias te encontraste con estas mujeres que entrevistaste en tu tesis de doctorado, ¿no? Y pues eso, o sea, qué tan diverso es o qué tan diversas son las experiencias en este mundo, si es que lo son, ¿no? O si es que constantemente se repiten ciertos estereotipos, ciertas, pues digamos, situaciones incluso de violencia, ¿no? Simbólica y de violencia verbal incluso, ¿no? Porque hay cuantas distintas cosas, entonces quiero más bien escucharlo de ti. Sí, híjole, hay tantas cosas que me gustaría compartir. Em, las experiencias, pues, sí son variadas, ¿no? Una de las cosas que me ha llevado a mí el tiempo que tengo investigando, que justamente este año me quedé pensando cuánto tiempo, ahora que inició el año, ¿no? Ya sabes, haces esa recapitulación, ¿no? Ya tengo más de 10 años investigando sobre estos temas y
pues es una locura, ¿no? Porque por ejemplo, volver a las primeras veces que hacía entrevistas sobre esta temática, pues no tenía tal vez tan afinada, ¿no? La mirada o estas cuestiones, pero desde los primeros momentos me encontré con situaciones de violencia, ¿no? Y si soy honesta, yo llegué a estos temas por una cuestión corporal, sí, corporal y personal, ¿no? El querer acercarme yo a espacios de gaming fue lo que me llevó a darme cuenta de estas tensiones. ¿Y por qué digo corporal? Porque platicando con un grupo de varones, ¿no? Que jugaban videojuegos, ellos me dicen como: "Ah, sí, si vas a ir a ese lugar está súper bien, te recomiendo que vayas en fin de semana porque vas a encontrar más de lo que estás buscando, etcétera, no sé qué, pero no vayas vestida así", ¿no? Y entonces, o sea, era como, ¿y por qué? ¿No? ¿Por qué? Ajá. O si vas a ir, así, pues, voy contigo. Entonces, el empezar a darme cuenta, o sea, que déjenme aclarar, o sea, tampoco iba como, en mini ropa o lo que sea, y aunque fuera, ¿no? Por ejemplo. Aunque fueras. Ujú. Entonces, es a partir de experiencias como esas que yo me empiezo a preocupar por las experiencias de nosotras las mujeres, ¿no? Entonces, y que bueno, que me voy dando cuenta en el camino que necesitamos con urgencia esta mirada, feminista, ¿no? Que vaya, reconociendo y evidenciando también estas tensiones. Entonces, ¿qué pasa con esta diversidad de experiencias? Em, una de las cosas que me gusta también reconocer es que el entramado de los videojuegos, es decir, desde el momento cero de la producción de la idea hasta en el momento en el que quien quiera esté jugando, todo eso es lo que yo entiendo como entramado de los videojuegos, ¿no? Desde que se gesta una idea hasta que estamos jugando. Em, Hay esta parte de, como, esta cuestión de, pues, ir tejiendo, ¿no? Y resignificando lo que está pasando. Pero todo este entramado, lo que quería decir era que todo este entramado es solamente un escenario más de lo que pasa en nuestra sociedad, ¿no? Em, ¿A qué me refiero con esto? Que es algo que también, digo mucho cuando menciono, o cuando me enfoco en los espacios digitales. Todo lo que sucede en los espacios digitales es un reflejo de cómo somos y cómo estamos y habitamos en la sociedad. Justamente por esta parte de Perdón, como esta parte de lo on life, ¿no? Porque quienes estamos dándole sentido a estas prácticas somos las personas. Entonces, este entramado de los videojuegos es un reflejo de lo que pasa socialmente. Y en ese sentido, como yo tuve esta experiencia que les acabo de platicar, pues hay quienes tienen muchas otras, ¿no? Muy similares. Y entonces es cuando suceden estas tensiones y violencias y demás. Entonces, es una lucha constante contra estos estereotipos. Si bien, no todo el tiempo o no todas las personas están pensando como solo en el gaming o en este entramado, sí podemos reconocer en qué momento hemos tenido que hacerle frente a estereotipos por cuestiones de género, ¿no? O por el cuerpo que habitamos, o los espacios que ocupamos con nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, estas partes, por ejemplo, decía Cari, ¿no? La lógica que tienen los personajes femeninos, que también se ha ido modificando y va cambiando y demás, es también, lo podemos ver reflejado en la sociedad, ¿no? De pronto, un videojuego en el que solamente tienes que salvar a la princesa, ¿no? El que sea, pónganle el nombre que quieran, porque es entonces el trofeo, entre comillas, pues lo escuchamos incluso en otros espacios, ¿no? La esposa trofeo, la mamá trofeo, ¿no? La cuidadora, la responsable, etcétera, ¿no? Entonces, por eso digo que es como un reflejo de lo que está pasando socialmente, ¿no? Esta pelea constante con los estereotipos va desde la creación de videojuegos, desde las temáticas de los videojuegos, hasta, sí, las experiencias que están teniendo quienes forman parte de ello, ya sea jugando, produciendo, transmitiendo, ¿no? Haciendo stream, etcétera. Entonces,
¿cuáles experiencias podría yo reconocer de manera muy puntual ahorita que me acuerde? Em, Varias chicas me han platicado esta cuestión de, bueno, quienes buscan hacer stream, por ejemplo, o que ya tienen una presencia en plataformas de streaming o redes sociodigitales, las tensiones de lo que se ve, ¿no? En esta pequeña pantalla que tenemos aquí, donde estamos ahorita, em, es un o sea, de por sí cuando te tomas una foto y la subes a tus redes, estás como cuidando qué es lo que quieres mostrar, cómo quieres mostrarlo, ¿no? Cómo vas a presentar esa imagen, ¿no? Entonces, eso que elegimos como de manera consciente que queremos mostrar es para ellas muchísimo más complicado porque se entrelaza con las cuestiones de la sexualización, ¿no? Principalmente. Entonces, es como enseña más, ¿no? Incluso la ropa que eligen para estar haciendo streaming o estas, incluso lo que se muestra, ¿no? En la parte de atrás, como el escenario, etcétera, ¿no? Entonces, en algún momento, por ejemplo, las plataformas como Twitch tuvieron que hacer una modificación a sus políticas sobre qué tanto se podría mostrar, ¿no? Qué tanto podía enfocar tu cámara de tu cuerpo, ¿no? Em, entonces, fueron como ajustando las medidas del recuadro, o sea, si la mayoría de la pantalla tenía que transmitir tu juego, por ejemplo, ¿no? Pero, de tu cuerpo, pues, no se podía o no se debía ver ciertas partes, ¿no? Porque se estaba prestando como hacia otras cosas. Entonces, aún así, y aún con eso, sigue habiendo esta incluso hasta como exigencia muy violenta de quienes consumen este tipo de contenido con las streamers particularmente, para que muestren de cierta manera ciertas partes de su cuerpo, ¿no? Por ejemplo, me decían también algo que a mí me llamaba mucho la atención, es que, existe toda esta lógica del trabajo emocional, es decir, cómo te ves y cómo te presentas que ellas lo reconocen ya como trabajo, el hacer stream, por ejemplo, pero que no puedes estar triste o no te puedes ver mal o no te puedes ver, cara lavada, ¿no? O sea, tiene es como todo este performance, ¿no? La ropa que utilizas, etcétera, ¿no? Entonces, a ver, si tú estás haciendo stream desde hace, no sé, 3 meses y en todos los días que has hecho stream de esos 3 meses, tú habías venido aquí a hacer stream con cosplay, ¿por qué hoy no? Entonces están como esas exigencias corporales, ¿no? Y decían algunas chicas que entrevistaba como, si estoy enferma y no me quiero poner el cosplay, no puedo, porque ya es parte de las exigencias de la presentación de la persona a través de, ya soné bien interaccionista, este, a través de las pantallas, ¿no? O a través de estas cuestiones. Eso, pues, es enfocándome, digamos, en la parte del stream, ¿no? Pero, pues, hay estereotipos muy fuertes también que han ido cambiando, pero que de cierta forma permanecen, de las mujeres a las que les gusta jugar videojuegos, ¿no? Hubo un tiempo durante, no sé, quizás 2010 por allá, en el que, se veían muchas imágenes de mujeres como muy aesthetic, con su control de videojuegos, mordiéndolo o, abrazándolo o así, ¿no? Entonces, les llamaban posers, ¿no? Así como, a las mujeres no les gustan los videojuegos, solo son posers, solo están fingiendo, y lo único que quieren es, atención masculina, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, yo lo preguntaba en algún momento en las primeras entrevistas que hice, ¿no? Como, ¿qué piensas de esta imagen popularizada de las posers, no? Entonces era como, no, pues es que sí, muchas mujeres son así de esta forma y entonces solamente usan blusitas cortitas que tengan que ver con videojuegos, que muestren que se les noten los pechos, que se les note la delgadez, ¿no? Y solamente están queriendo llamar la atención. Y yo preguntaba, bueno, y entonces, ¿cómo sería una mujer que realmente estuviera interesada en los videojuegos, ¿no? Y se trasladaba a un estereotipo como más masculinizado, ¿no? Con una corporalidad grande, como descuidada, sin maquillaje, no sé, estas cuestiones, ¿no? Como,
pues sí, como el estereotipo que hay a veces de un hombre que le gustan las tecnologías y los videojuegos. Entonces, como que no hay este reconocimiento de que somos heterogéneas, ¿no? Y que podemos interesarnos y presentarnos de la forma que nos dé la gana eh, al jugar videojuegos. Y a lo mejor, o sea, otra de las cosas que me llamaba la atención era que probablemente para jugar videojuegos, pues no tendría por qué estar cuidando tanto cómo me veo o cómo es mi cuerpo, porque muy probablemente solo estoy en mi casa jugando videojuegos, ¿no? O no estoy, digamos, al lado de otra persona. Pero estas implicaciones de la conectividad y la digitalidad que se van entrecruzando con el gaming, o sea, que cuando el gaming empieza a poder realizarse a distancia, en línea, en campañas masivas, etcétera, de todos modos tiene peso, aunque no seamos streamers o aunque no nos dediquemos a eso, ¿no? Porque de pronto también las cuestiones de la voz, ¿no? Cuando estás en una campaña en línea o en un juego en línea, la voz también tiene mucho peso. Entonces, es como si te escuchan que eres mujer, entonces empiezan a llegar los mensajes, ¿no? Si tu voz está dentro de los estereotipos de cómo debe sonar una voz femenina, te empiezan a llegar los comentarios, ¿no? Y los primeros comentarios son, manda foto, ¿no? Una nude, a ver si es cierto que eres mujer, sácalas, ¿no? El pecho, ¿no? Eh, muéstrame tal cosa, etcétera, ¿no? Como este hostigamiento hacia tu físico, ¿no? Em, no sé si eso era como parte de lo que me preguntaban de este tema. Mm. Sí, 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 me parece bastante hostil también ese otro espacio, ¿no? E incluso violento y transgresor para las personas que solamente se quieren acercar a jugar, ¿no? Como si el videojuego tuviera género. En realidad no es así. Se supone, ¿no? Que es un Sí, un camino, ¿no? Que puedes utilizar o un canal que puedes utilizar también para convivir con otras personas, ¿no? Lo mismo con el espacio en la digitalidad, o sea, en realidad nos hemos apropiado de ciertos espacios y nos han excluido de otros, ¿no? Cuando en realidad, como tú lo mencionabas, o sea, somos seres heterogéneos, o sea, podemos ir de uno a otro lado y qué triste que en realidad haya ese tipo de violencias y de mandatos. Ahí yo veo bastante como los mandatos de género, las tipificaciones de género, los estereotipos también, las idealizaciones de belleza, ¿no? Y los mandatos de belleza hacia el cuerpo feminizado o que sea socializado como femenino, pues también tiene implicaciones aún en la digitalidad y es donde veo que incluso incluso ahí tendría que haber ciertas resistencias. No sé si tú has encontrado resistencias, que yo sé que sí, pero me gustaría que nos contaras sobre eso. Cuando el cuerpo realmente se prolonga, o sea, en esos otros espacios, ¿qué resistencias encuentras ahí, Ana? Bueno, es complicado, incluso para las chicas con las que yo he platicado, reconocer que forman parte de o que han sido receptoras de estas violencias, ¿no? Mm, Es tan complicado como en cualquier otro espacio de la vida. Reconocer que hemos sido violentadas no es proceso fácil para nadie, ¿no? Y en ese sentido, o sea, ¿por qué lo menciono? Porque es difícil para nosotras dentro del gaming decir estoy resistiendo de esta manera mm, porque no reconozco que estoy siendo violentada y entonces no puedo reconocer que lo que hago es una resistencia, ¿no? No que no pueda, o sea, sí podemos, pero es complicado, ¿no? O sea, es un proceso difícil, diferente, largo, etcétera. Entonces, en este sentido, muchas veces no lo nombran como tal como una resistencia, sino que más bien ha tenido que ser a través del análisis, ¿no? Reconocer que se trata de una resistencia, ¿no? Porque deviene de un proceso de violencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido?
que he reconocido, bueno, en principio, algo que a mí me sigue pareciendo muy triste, que es, por ejemplo, autoexcluirte, ¿no? Evitar los espacios, ¿no? Evitar jugar en línea, por ejemplo, ¿no? Muchas chicas me decían como, pues es que lo que hago es que no juego en línea, ¿no? Otras, lo que dicen es como, no prendo el micrófono, ¿no? No interactúo. Y trato de tener un nombre de usuario que no deje notar que soy una chica, ¿no? Una mujer. Em, Eso digo que me parece triste porque, pues, no tendríamos por qué hacer esas cosas, ¿no? O sea, más bien deberíamos poder jugar cómo y cuándo y en donde se nos dé la gana. Pero forma parte de las resistencias, ¿no? Y es de las estrategias más comunes. Em, Otra de las cosas que va como con esto es que, por ejemplo, cuando yo, buscaba chicas para entrevistarlas, difícilmente aceptaban porque tenían esta idea como de: "Es que yo no soy gamer, ¿no? Yo no soy videojugadora. Yo no me reconozco como parte de esta comunidad". Y era por estas lógicas violentas, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de Stephanie, donde quiera que esté, le mando un abrazo muy grande, y ella me decía: "Yo no soy gamer, yo no soy videojugadora, no sé de qué me estás hablando", ¿no? Pero me contaba su trayectoria con Pokémon Go, en aquellos años era el boom de Pokémon Go, ¿no? Y me contaba un montón de cosas desde que ella tenía 6 años, ¿no? Y en ese momento ella tenía, no sé, 30. Y entonces yo decía como, o sea, toda esta trayectoria que tienes y que ha influido, los videojuegos han influido en tu vida, hasta para tomar las decisiones que has tomado profesionalmente, te ha llevado a relaciones de pareja, te ha ayudado a construir una comunidad de amigos, etcétera. ¿Y no te reconoces videojugador? Y no, o sea, era como inconcebible, ¿no? Em, Incluso aunque, pues, atravesaba como todas estas áreas de su vida, ¿no? Entonces, pienso que esa parte también es una resistencia, ¿no? El decir: "Lo hago porque me gusta", pero no, o sea, has como una tensión, ¿no? Una tensión entre algo que forma parte muy importante de mi vida, pero que es difícil reconocerlo, ¿no? Entonces, en esta tensión está como esa resistencia, eh, de quizá no resistencia de resistir hacia el sistema, sino más bien resistencia de con ella misma, no sé. Y casos similares, o sea, no solo Stephanie, ¿no? Casos similares. Este, pero bueno, también hay otro lado, ¿no? Otra parte, que es esta cuestión de, bueno, vamos a resistir desde el hacer comunidad, vamos a resistir desde tratar de hacer un cambio, vamos a resistir desde tratar de nombrarnos y reconocernos y, aquí estamos, ¿no? Este, eh, un esfuerzo muy grande, aquí en México es, Women in GameX, que es una comunidad de mujeres que se interesan por los videojuegos o por la industria de los videojuegos, que ha crecido muchísimo en los últimos años, em, que no se reconoce necesariamente como una, asociación o colectiva, feminista o separatista tampoco, pero que sí opera bajo las lógicas del respeto, ¿no? Del respeto, del reconocimiento de las mujeres y del impulso y de la atracción hacia, las mujeres y, personas queer, por ejemplo, personas trans, ¿no? Em, Insisto, ellas no tienen como dentro de sus líneas, somos, separatistas, tal, o exclusivamente para mujeres, ¿no? Pero sí tienen muy, marcadas las cuestiones, de cero tolerancia a la violencia, ¿no? Este, Otra forma de resistencia, pues, es jugar con amigas, ¿no? Jugar solamente con amigas, en caso de que sean juegos, multijugador, ¿no? Otra forma de resistencia es solamente juegos que pueda jugar sola, ¿no? Y bueno, también he tenido la oportunidad de platicar con chicas que están dentro de la producción, desarrollo, diseño, etcétera, y, algunas de ellas me comentaban
eh, que en cuestiones lingüísticas tratan de usar tantos términos neutros como sea posible, ¿no? Al momento de estar escribiendo los cuadros de diálogo, de texto, etcétera. Eso a mí me pareció fabuloso, ¿no? Porque nombrarnos es una de las primeras partes del reconocimiento propio y del reconocimiento desde las otras miradas, ¿no? Em, en ese sentido también algunos estudios de videojuegos, quizás no tan grandes o no tan populares, más indies o más que apenas van empezando, están apostando mucho por la creación de personajes, em, ¿cómo diremos? Pues sin género, ¿no? Sin sexo, ¿no? Personajes que tú puedas irles dando las características visuales, que es lo que compondría un cuerpo, ¿no? En el juego, que a ti te dé la gana, ¿no? Que a ti te dé la gana. Esto es, te digo, les digo, es como más común últimamente y más desde los estudios que apenas van comenzando o los estudios indie. Em, Otra forma de resistencia también que me comentaba una chica es las temáticas, ¿no? Las temáticas que se están tratando en los videojuegos. Que no siempre, desde el inicio de la industria de los videojuegos, hemos tenido un sinfín de temáticas. Las más populares son las masculinizadas, por supuesto, pero hemos tenido temáticas muy variadas, ¿no? O incluso temáticas como sin necesariamente reconocer personajes hombre-mujer, ¿no? Em, ¿Qué iba a decir? Sí, las temáticas. El hecho de que haya, por ejemplo, más videojuegos relacionados ahora con las partes emocionales, afectivas, ¿no? Que haya incluso videojuegos para ¿cómo se llama? Como para el reconocimiento de problemáticas sociales o para la visibilización de ciertas cuestiones, ¿no? Eso también yo dijera que forma parte de las resistencias, ¿no? Que se van construyendo en el gaming. Y no sé si se me olvida algo de lo que me preguntaron. No, 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 está genial, Ana. Gracias. Y fíjate que este tema de la identidad, ¿no? Que también ya mencionaste ahorita y que lo has trabajado y lo trabajaste en tu tesis, me parece muy interesante porque de alguna manera siento que conecta muy bien también con el tema del fitness, ¿no? Por ejemplo, esta identificación o esta diferenciación que haces entre yo juego videojuegos, ¿no? Soy gamer, ¿no? Eh, lo mismo que yo practico fitness, soy fit, ¿no? Es como esta, que en cierto sentido yo creo que sí es una resistencia, como lo mencionabas, ¿no? No sé si en todos los casos aplica con la misma concientización, pues, o sea, no sé si Exacto. es como eh, una cuestión política o una cuestión más bien como un poco de eh, más automática porque tiene que ver con que no te sientes del todo identificado o arropado con ese espacio, pero a mí algo que a mí mientras leía esto y pensaba en eso, pensaba, por ejemplo, en mi mamá, ¿no? Que ella es una persona que juega en su celular, ¿no? Yo no creo que ella se diga a sí misma: "Ay, yo soy gamer", ¿no? Jamás en la vida, ni siquiera creo que lo tenga identificado, pero hace uso de eso y lo disfruta y lleva años haciéndolo, ¿no? Entonces, también estos estereotipos que tenemos que siempre tienen que ver con ciertas edades, con ciertas formas, con ciertos géneros, pues es muy significativo, ¿no? Em, y esto me lleva al tema del fitness, que queríamos tocar un poco, que yo sé que tú no estás muy adentrada a eso, em, pero bueno, sí al concepto de gamificación de la vida, por ejemplo, ¿no? Este interés por un poco integrar la parte lúdica a diversos aspectos de la vida, ¿no? Quizá educativos, profesionales, pero que también lo vemos en el aspecto del entrenamiento, que hoy hay sitios en donde está de moda incluso mientras estás jugando videojuegos o tienes un avatar, tu avatar se fortalece junto contigo, ¿no? En tu entorno material. Entonces, no sé si sabes algo al respecto que nos puedas compartir.
Sí, creo que entra también dentro de la diversidad que tenemos, ¿no? En la industria del videojuego y justamente como dices de la gamificación de la vida, que creo que esta parte de la gamificación es un ejemplo perfecto de lo que es lo on life. O sea, de llevar la parte lúdica o tratar de incorporar esta parte lúdica o esta parte juguetona, ¿no? A las dinámicas de la vida cotidiana. Em, por ejemplo, pensaba que en algunas empresas, ¿no? Sí, empresas, se gamifican los procesos para que haya mayor, entre comillas, mayor productividad, por ejemplo, ¿no? Entonces, em, esto pasa, por supuesto, también, como dices, ¿no? En lo fitness, ¿no? Desde estas aplicaciones que a lo mejor, o sea, cuando pensamos en un juego o en un videojuego, nos imaginamos un chorro de colores, musiquita divertida, ¿no? O cuestiones como esas. Pero hay muchas otras formas de que algo sea gamificado, ¿no? O de que algo esté relacionado con el juego. Entonces, por ejemplo, pensaba en una aplicación que es esta de Nike, ¿no? Nike Running o algo así, este, que también te va diciendo, ¿no? Conéctate con tus amigos. ¿Quiénes de tus contactos ya tienen esta aplicación? Que seguramente no solo es esa, ¿no? Hay un montón, pero esa es como la primera en la que pensé. Este, y esa parte también te va como vinculando o te va como llevando hacia esta parte como lúdica, ¿no? ¿Qué es lo que logró Cari esta semana? Y San llegó 5 kilómetros más que tú. No sé, o sea, no utilizo esas aplicaciones, ¿no? Pero sé que así son, ¿no? Entonces, no solamente es esta parte como de tratar de hacerlo juguetón, ¿no? Sino también como de competir, ¿no? Eso también entra ahí como, y que también tiene que ver con las lógicas de poder, ¿no? Este, em, entonces, bueno, em, qué es lo que pasa con esta parte del fitness y demás? Pensaba también en estas diversidades temáticas que ya decía de los videojuegos, de que, por ejemplo, Nintendo ha hecho un esfuerzo grandísimo por mantener juegos sí, juegos, pero también fitness, ¿no? Entonces, hay aplicaciones, no, hay juegos de Nintendo que son, es que no me acuerdo el nombre, a ver si lo pueden buscar, que es Nintendo Feed o algo así, ¿no? Que Tan incluso solo, tienen, ajá, tan solo este juego justo de Nintendo que es de, ¿cómo se llama? Mario Party, ¿no? También. ajá, O sea, donde te permite, igual no es tal cual fit o para esos fines, pero sí, sí para el movimiento, porque te ajá. estás moviendo cuando estás jugando Mario Party, que si esto, que si aquello, que si la pelota, ¿no? Y hasta en equipo y todo esto, y ya se hace un entorno de comunidad en donde están estas dinámicas del cuerpo en movimiento. Exactamente, y que justo para allá iba. Los controles o estos como aditamentos que tiene la consola se vuelven como una extensión de tu cuerpo para reconocer el movimiento que estás haciendo, ¿no? Y que no es algo nuevo, ¿no? Hace muchísimos años el Xbox 360 y el Nintendo Wii eran de los primeros que reconocían, ¿no? El movimiento. En el 360 tenías que comprar el Kinect, que era una cámara que básicamente trataba como de escanear tu cuerpo y ver de qué manera te movías, ¿no? Y era como también cuando empezaron a hacerse populares estos juegos de Just Dance, ¿no? Que Los antes ya tapetes. ajá, que antes ya teníamos, ¿no? Antes era comprar tu tapete y ponerte a bailar o irte a los arcade, a las maquinitas, a la Pump It Up y estar salte y salte y salte, ¿no? Baila. Entonces, creo que Nintendo es quien más lo ha llevado como hacia la parte fitness, porque tiene, por ejemplo, esta parte de Fit Adventure o algo como eso, y que incluso te venden como un aro, ¿no? Donde pones los controles y entonces te vas moviendo y entonces como que también te ayuda a hacer pilates y te ayuda como a un montón de cosas más, ¿no? Y tienes a tu entrenador digital o entrenadora digital, porque ahí puedes escoger si es hombre o mujer, y cuestiones como estas, ¿no? Entonces, claro que está ahí vinculada, digamos, la parte de fitness, la parte del cuerpo, como decías, en el Mario Party y en algunos otros juegos, ¿no? Que ya mencionábamos como estos de baile o en el mismo Mario Kart
tiene una opción de que reconozca que estás moviendo el control de cierta manera. Entonces, el implicar al cuerpo como una extensión, por decirlo de alguna forma, del juego, es algo que ha estado allí presente, ya decíamos, ¿no? Como desde el Nintendo Wii, yo reconozco, o desde el Kinect de Xbox, pero también en las consolas portátiles, ¿no? También las de Nintendo, de pronto, el Nintendo, el 3DS, si no me equivoco, si tú lo traías en el bolsillo y andabas caminando por la ciudad o donde sea, te iba reconociendo qué tanto caminaste. Y, como para hacerlo más interesante, te decía como: "Lleva prendido tu Nintendo", porque si te cruzas con otra persona, entonces se copiaba el el personaje o el avatar de la otra persona, y entonces la próxima vez que volvieras a abrir tu consola te decía: "Te cruzaste con 47 amigos", ¿no? O "Hoy nada más te cruzaste con Wow. 3", y entonces te aparecía, o sea, estabas tú, bueno, tu representación, tu avatar, ¿no? De ese Nintendo, y entonces llegaba, ¿no? "Hola, soy Cari y me encontraste en la zona norte", ¿no? Y entonces nos dábamos la mano y cambiábamos algo, ¿no? "¿Quieres jugar conmigo?". Y jugabas un jueguito, que siempre era el mismo juguito, pero, con Cari, ¿no? Y luego ya se acababa mi juego con Cari y luego: "Hola, soy Sans y me encontraste en la parte sur". Y entonces: "¿Quieres jugar conmigo?". Pero era esta parte de reconocer el movimiento, de tu cuerpo, ¿no? De que habías caminado por ciertos lados y te cruzaste con ciertas personas. Era esta parte como de intercambiar, ¿no? Pues, el avatar y jugar, ¿no? Entonces, eso también creo que es como una forma, o sea, porque, por ejemplo, yo platicaba con un grupo de chicos en alguna de las investigaciones que hice y era como, este, vamos a salir a caminar por la ciudad solamente para ver cuántos, otros avatar podemos juntar, ¿no? En el 3DS. Entonces, eso también yo pienso que forma parte como de la gamificación, ¿no? Pero, por supuesto que estas, aplicaciones, ¿no? Ya decíamos como del running o eh, estas cosas que reconocen, ¿no? Que estás haciendo ejercicio, los, relojes inteligentes, ¿no? Y El pulseras, el ani ajá, anillos. exacto, anillos, pulseras, etcétera. Todo eso creo que va haciendo como, no solamente una extensión de tu cuerpo, porque entonces es como: "Ay, salí a correr, pero no me puse el reloj", ¿no? ¿Y ahora cómo voy a saber? Sino que, o sea, no solo es una extensión de tu cuerpo, sino que va como acumulando estos datos que se van descomponiendo de alguna forma, por decirlo, hacia números, estadísticas, que van midiendo tu rendimiento y que te van haciendo como esta parte de, pues no solo un registro, sino que también te ayuda como a hacer esta comparativa, ¿no? De que, a ver, ¿qué está pasando? Ayer caminaste 3 kilómetros más que hoy, ¿no? Entonces, eso se va, como fortaleciendo, por decirlo de alguna forma, a través de estas recompensas o mejoras o estos, incentivos, ¿no? Que abres la aplicación y ya te aparece una medalla, ¿no? Porque, hiciste más pilates que ayer, o sea, no sé, ¿no? Pero también otra cosa que yo recordaba es que hay estas, como no sé si los han visto, pero, por ejemplo, hay un dispositivo electrónico que es como para que estuviera simulando box, pero que también está con un videojuego. O sea, es como un tiro al blanco, ¿no? Con diferentes botones y sensores en los que, se va proyectando o se va escuchando una música y entonces tú tienes que hacer como los movimientos de box donde se va iluminando y donde va, ¿no? Este, eso lo he visto, por ejemplo, pues, solamente en Internet, ¿no? Pero que aparece o se usa más en, países del norte global, ¿no? Para promover el ejercicio, ¿no? Que de pronto está en estos como, no sé si decir gimnasios como más futuristas o cosas así, ¿no? Y, Ya.
Otra cosa que pienso que está ahí vinculada como también con el cuerpo, la gamificación y que puede estar relacionada con el fitness, es también la realidad virtual, ¿no? La realidad virtual y cómo pues se van presentando estas, am, pues sí, opciones como de que estés haciendo hiking, pero en tu casa, ¿no? Que estés haciendo senderismo, pero en un espacio de ocio, ¿no? O un espacio gamificado. Entonces, en ese sentido, pues claro, también se relaciona con esta parte del fitness, las exigencias de los estereotipos hacia el cuerpo femenino, ¿no? De tal o cual forma. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que los monitos de entrenamiento de Nintendo, al menos los más actuales, espero no equivocarme, pues son cuerpos hegemónicos, ¿no? Los que tú estás viendo. Si bien puedes escoger entre un hombre y una mujer que no tienen rostro o facciones o características muy puntuales, pues sí son cuerpos delgados, por ejemplo, ¿no? No sé si por ahí iba la pregunta. Sí, vemos mucho esta estandarización de los cuerpos, ¿no? Pero ya tal cual lo vimos aquí, lo vimos sobre todo con todo lo que tú nos estabas diciendo, exponiendo, el hecho de pensar el gaming, ¿no? En conjunto con la corporalidad, sí nos puede llegar a posibilitar el imaginar otras formas de jugar, otras formas de habitar y de cuidar nuestro cuerpo, ¿no? Incluso dentro de esta misma digitalidad. Me parecía muy importante lo que nos decías de las resistencias que has encontrado, ¿no? Tanto el tema de hacer lo propio, las organizaciones y colectivas que se dedican a promover una forma de jugar con respeto o de crear comunidad desde el respeto, ¿no? No separatista. Las temáticas afectivas también, el reconocimiento de problemáticas sociales dentro de estos mismos videojuegos, que me parece muy importante, sobre todo para las juventudes y las personas que se están acercando recién a estos espacios. Y también el tema de la identidad, ¿no? Recuerdo mucho a Mary Bray, que ella escribe Mujeres y Poder y describe en su libro cómo es que las mujeres que han llegado a puestos de autoridad o líderes, por ejemplo, modifican su voz y eso es algo que tú mencionabas, ¿no? Como el modificar la voz hacia tonos más graves también abre espacios y esto también me parece a mí, la verdad, triste porque nos estamos adecuando a estas mismas lógicas y mandatos, ¿no? Para poder tener un lugar. Sin embargo, bueno, hay personas que lo han se lo han apropiado, ¿no? Como una forma de resistencia. Y aquí, ya para cerrar, porque a mí me encantaría seguir escuchando también, y seguro a Cari también, y a seguir hablando contigo, pero sabemos que el tiempo es corto. Desde tu experiencia, nos gustaría saber también qué opciones o qué claves o qué cuestiones tú has encontrado y ofrecerías o nos ayudarías aquí para exponer a las personas que nos están escuchando, sobre todo para relacionarnos con nuestro cuerpo de una manera más consciente y más cuidadosa, incluso en estos ámbitos o espacios digitales, ¿no? Y de juego. ¿Qué propuestas o qué cosas nos podrías decir, Ana? Bueno, antes de las propuestas quiero agregar nada más algo. Ujú. Dentro de las experiencias que me han compartido algunas mujeres, también está esta parte como de modificar la corporalidad para tener cierto tipo de presencia, ¿no? En los espacios, sobre todo quienes forman parte de la industria de los videojuegos, que están en un puesto de poder, ¿no? Que era lo que mencionabas ahorita, sí modifican su vestimenta, su corporalidad, etcétera. Una chica me decía, a mí me ha permitido posicionarme en la industria, ser alta, ¿no? Mm. Entonces, eso me llamaba mucho la atención y me vino a la mente ahorita que decías, ¿no? Y sobre la parte de cuidar el cuerpo, también hay actualmente muchos videojuegos que están siendo utilizados, que no era necesariamente la finalidad, pero hay otros que sí ya están hechos y pensados con esa finalidad, de cuidar el cuerpo en términos de como mentales, ¿no? Estos juegos que reconocen la necesidad de hablar de salud mental, de cuidados mentales, etcétera, pero también otros juegos que están pensados para, por ejemplo,
mantener activas a las personas adultas mayores, ¿no? Activas mentalmente, ¿no? Como para, bueno, mentalmente y corporalmente, ¿no? Hay varios programas de cuidado de personas adultas mayores a través de videojuegos, ¿no? Em, para, pues, movilidad corporal, ¿no? Agilidad mental, incluso, bueno, ya como cruzando estas 2 partes, hay videojuegos como para entender el Alzheimer, por ejemplo, o videojuegos para entender, no sé, desde un lugar más afectivo, pues, los duelos o las pérdidas, ¿no? Entonces, bueno, eso pensaba como en esta parte de cuidar el cuerpo, ¿no? O de hablar un poco más de las corporalidades dentro de los videojuegos. Y como parte de las opciones, que yo tendría, o las sugerencias que tendría, em, a lo mejor no va a ser la respuesta que esperan, pero hay que desconectarnos. Esa es mi recomendación. ¿Por qué lo digo? A mí me encanta jugar videojuegos y me encanta hacer uso de las redes sociodigitales, soy fan. Pero necesitamos también, reconocer que la desconexión está chida, ¿no? En el sentido de que, si bien los videojuegos son un espacio de ocio y de recreación que tendríamos que disfrutar más que padecer, em, todas estas gamificaciones de la vida cotidiana, incluso del fitness, cuando se supone que nos estamos cuidando y que estemos dentro de la gamificación, etcétera, y la competitividad que va muy de la mano, em, nos lleva a un estado de tensión, ¿no? O de estrés, perdón. Entonces, esta distancia, ¿no? De cierta forma, de estas cuestiones digitales, también nos permite cuidarnos desde otro lugar, ¿no? El hecho de que podamos, decir, no me voy a conectar porque no quiero ver si Cari o Sam ya lograron más repeticiones de la rutina que yo, ¿no? También hasta como de cuidado mental, ¿no? Exacto. Y bueno, el ocio y las pausas en esta sociedad capitalista son muy urgentes y muy necesarias, pero si el espacio de ocio que vamos a tener es desde estas lógicas de tensión en los videojuegos, porque la competitividad se pone buenísima, entonces mejor no, ¿no? O sea, sí juega un rato, pero, pues no te lleves esos momentos de estrés, ¿no? O de tensión. Eh, Otra cosa que se me ocurre como para, cuidar más también nuestro cuerpo y nuestra mente, que forma parte de todo esto que somos, es, cuidarnos también desde esta lógica de respetarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, ¿no? Respetar que si estoy, interactuando y no me gusta cómo están tratándome las otras personas, por ejemplo, en el juego en línea, pues a lo mejor, me respeto yo, si no me están respetando las otras, los otros, pues me respeto yo y tomo un poquito de distancia, ¿no? Em, pues otra cosa sería, em tratar de llevar una relación sana con los dispositivos, ¿no? Si bien es, necesario para muchísimas cosas, hay muchísimas otras para las que no son necesarios los dispositivos, ¿no? Ser conscientes de lo que estamos haciendo en términos de lo que sea, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Si voy a ir al baño, pues voy a ser consciente de que voy a ir al baño. No necesito llevar mi celular porque aparte es totalmente antihigiénico y eso no cuida el cuerpo para nada. Entonces, porque bueno, a lo mejor estás en el baño y sabes que vas a pasar unos minutos en el baño y te pones a jugar, no sé, solitario. Pero puedes sentarte a jugar solitario en otro lado que no sea el baño, ¿no? Por ejemplo. Entonces, o Candy Crush, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, respetar los espacios para lo que son. O sea, si este es mi espacio para
no sé, maquillarme. Entonces, pues nada más me maquillo y ya, ¿no? Como ser más consciente de lo que estoy haciendo con mi cuerpo y el uso que le doy a los dispositivos. Estar más presente, ¿no? Ahora está como de moda decirlo así, ¿no? Estar en el aquí y el ahora, justamente con lo que estoy haciendo, ¿no? Y no estar, o sea, por ejemplo, ahorita que yo estuviera aquí platicando con ustedes, pero que esté revisando el Instagram o sea, no, 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 estar presente en lo que estás haciendo. La desconexión es necesaria y como parte del cuidado digital también yo invitaría a que cerremos nuestra sesión de vez en cuando de las redes sociodigitales porque así disminuimos el riesgo de que nos hackeen, ¿no? No, traer las sesiones abiertas en el celular no es recomendable, ¿no? Dejarlas abiertas en la computadora, aunque sea tu computadora, tampoco es recomendable. Cambiar las contraseñas de vez en cuando, cuidar con quién nos vinculamos, ¿no? Con quién nos relacionamos. Eso también es cuidado y creo que también ayuda a que nuestra mente y nuestro cuerpo esté como un poquito más en calma, ¿no? Eso, no sé si les hagan sentido estas sugerencias a ustedes. No, Todo. totalmente. Totalmente, y creo que ya dijiste todo lo que había que decirse. Para el tema del fitness yo agregaría esto, o sea, perfectamente esto que dices, ¿no? Porque al final también el hecho de que tú estés inmerso en ese videojuego, en ese momento en el que estás moviendo el cuerpo, pues también te desconecta de sentir ese cuerpo, ¿no? Puede ser que sea un espacio para atraer a más gente a la actividad física, pero pues realmente no sabemos qué tipo de relación van a generar con su cuerpo y con la actividad física. Entonces, como en todo, nos dan las herramientas, pero no nos enseñan a utilizarlas adecuadamente, ¿no? Entonces es el tema de siempre. Ujú. Y pues, No sí, sé si sí. pueda agregar otra cosa. A ver, De pronto cuando estamos jugando videojuegos estamos tan engranados en la dinámica del juego que nos olvidamos de hacer pausas, ¿no? Creo que eso también es muy importante, hacer pausas. Incluso en que no estemos jugando, si estamos mucho tiempo en la computadora o en los dispositivos electrónicos hay que hacer pausas y darnos cuenta de forma consciente cómo estamos utilizando el dispositivo que sea que estamos utilizando, porque a veces también tenemos posturas bien random para usar el celular. Estás acostado y estás así con el teléfono, todo chueco, ¿no? Toda chueca. Entonces, eso también es importante, ¿no? Hacer pausas, tomar agüita, respetar a tus amigas, a tus amigos. Eso creo que sería fabuloso, ¿no? Porque también nos ayuda de una u otra manera a cuidar nuestro cuerpo. Pues mira, con eso cerramos, con cuidar la conexión con el cuerpo, ¿no? Creo que es el mensaje más importante aquí. Y pues agradecerte, Ana, fue un gusto platicar de Un videojuegos y placer. mujeres, algo que no se suele hacer tanto, pero te agradecemos y creo que aprendimos muchas cosas hoy. Muchas gracias también por la invitación. Gracias, Ana, también. Igualmente que, como lo dijo Cari, pues también estoy muy agradecida contigo por todo lo que nos expones. Yo tengo un hermano de 14 años, entonces él es súper gamer y todo esto que tú me estás diciendo, o sea, me hace totalmente sentido, ¿no? O sea, todo esto que tú me estás diciendo yo lo veo en su experiencia y bueno, también yo invitaría a las personas adultas, adultes, a acercarse a las juventudes y tratar de interesarse por lo que ellos están viviendo o ellas están viviendo y están experimentando en estos otros espacios que al final todos estamos inmersos ahí, solamente que desde nuestro propio lugar situado, ¿no? Y eso igual nos repercute y nos atraviesa. Así que bueno, yo invito nada más ahí a hacer un tema de conciencia y de acercamiento y nada, agradecida también con todos los que y todas las que nos escucharon hasta estos momentos. Los invitamos a suscribirse, darle like, a compartir también si este tema les genera interés y les hace sentido. Y también las invitamos a poder explorar nuestro contenido. Ya estamos en la segunda temporada, así que ya tenemos ahí varios episodios grabados que esperemos que puedan serles de utilidad. Y nada, nos vemos para el próximo episodio de Atípico Fitness Podcast. Bye bye. Ay. Bye.